Vamos a iniciar con la doctora Carmen. Ella es profesora titular de la UNAM, donde imparte cursos y realiza investigación en el área de semántica y pragmática. Obtuvo el doctorado en lingüística en la Universidad de Londres en el 97. Ha publicado cerca de 50 artículos y capítulos de libros y es coeditora de 2 libros. Desde 1998 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. En el 2002 recibió la distinción de la Universidad Nacional Autónoma de México para jóvenes académicos en el área de docencia en humanidades. Desde el 2011 coordina el Seminario de Pragmática del Instituto de Investigaciones Filosóficas y desde el 2017 el programa de maestría y doctorado en lingüística de la UNAM. Bueno, damos la bienvenida a la doctora y les comento un poco de la dinámica de la mesa. Las preguntas se van a hacer terminando cada presentación, así que ahorita presenta la doctora, hacemos preguntas y después continuará el doctor Alberto. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí después de un día largo. Gracias a Cela y al 5 por la invitación y espero que el contenido que voy a perpetrar sobre ustedes no sea muy lastimoso, que sea rápido. Bueno, este es un trabajo que empezó como una indagación sobre la semántica de los términos numéricos entendidos como un objeto diferente a los números cardinales positivos, porque uno sí puede decir el concepto de cardinalidad está bien definido, pero el término léxico que usamos en las lenguas para referirnos a esas cardinalidades o esas propiedades de pluralidades o cualquier cosa que sean los cardinales es un objeto lingüístico que está sujeto a restricciones precisamente lingüísticas del sistema y que se comporta de maneras extrañas. Uno pensaría que hay conceptos más difusos, pero que el 8 es el 8, ¿no? Sin embargo, lo que observamos es que, bueno, el L de septiembre no estaba. Hay este tipo de ejemplos que ustedes ven en la pantalla, no los voy a leer, pero lo que hacen ver es que a veces un término numérico designa una cardinalidad exacta, pero a veces no. O a veces da pie a 2 interpretaciones, una que es de intervalo, como al menos 120 en el primer ejemplo, o a lo más 3 en el segundo ejemplo, pero eso no sucede siempre. Hay contextos lingüísticos que solamente permiten una interpretación, y regularmente esa interpretación, cuando es única, es la exacta. Pero para hacer las cosas peores, híjole, siento mucho, es que está hecho en Mac. Bueno, no. Sí se entiende, ¿no? Hay contextos lingüísticos que solamente permiten, o sea, no es que uno pueda decir, bueno, lo que pasa entonces es que los términos numéricos tienen algún tipo de polisemia, y pues uno escoge, a veces es al menos, a veces es al más, a lo más, perdón, a veces es exactamente. No puede ser eso porque hay ciertos contextos en donde solamente la interpretación puntual es válida. Y la pregunta es, ¿cuáles son esos contextos? En general, las construcciones definidas, cuando el término numérico está en función predicativa, cuando está en posición de foco, todos esos contextos no permiten lecturas que llamamos de intervalo. Bueno, y hay en la literatura varios intentos, no voy a explicarles todos, pero hay varios intentos por definir entonces cuál es el contenido semántico consignado en el sistema lingüístico que es impenetrable al contexto, o sea, lo que sí es realmente semántico, que debemos postular para poder explicar todas estas lecturas y explicar de dónde surgen, si es que hay algún proceso pragmático. Bueno, hay varias. Hay quien propuso hace muchos años que los términos numéricos son una escala y que entonces en realidad el significado de un término numérico es al menos n, ¿no? Un término n significa al menos n y que después es un proceso pragmático de implicatura el que pone una cota superior y da la lectura exactamente n. No me voy a meter en eso, porque en realidad lo que me capturó la atención mucho tiempo fue que hay una propuesta de que los términos numéricos podrían ser indéxicos. Ustedes saben que un deíctico es un elemento que requiere, para poder recibir un referente, requiere de información contextual.
Y entonces uno se pregunta, pues, ¿qué puede tener que ver una palabra como yo o él con una palabra como 5? ¿No? Parece como poco intuitivo. Y entonces, estos son más ejemplos, la idea de Robin Carston y de Jay Atlas, y creo que de nadie más, pero a mí sí me hizo ruido mucho tiempo, es que en realidad un término numérico es un elemento léxico que tiene oculta una variable y que entonces su significado está subdeterminado y en cada ocasión de uso lo que uno hace, impulsado por el sistema lingüístico mismo y no por motivaciones pragmáticas, es asignar un valor a esa variable oculta, al menos, a lo más, exactamente en cada ocasión de uso, ¿no? Entonces, bueno, eso haría de los términos numéricos demostrativos verdaderos, como los llamaría Kaplan, o indéxicos discrecionales amplios, porque no bastan elementos del contexto como quién enuncia y el tiempo de enunciación, y no es eso, sino que es un contexto más amplio que requiere la identificación de las intenciones del hablante para poder asignar un valor a la variable. Bueno, la verdad es que los términos numéricos, hay varias pruebas para ver si un elemento léxico es o no un indéxico, y los términos numéricos no pasan ni una. A la primera eso se cae, ¿no? La primera es que un indéxico genuino, en su forma lógica, no transpira una proposición, ¿no? Si uno tiene algo como ella ama a Juan, pues esa es una fórmula abierta, no proposicional, pero si uno tiene algo como Juan tiene 3 hijos, eso sí expresa una proposición. Entonces, bueno, no puede ser un indéxico. Entonces, algo pasa porque parece que sí son sensibles al contexto, y entonces, ¿cómo explicar esa sensibilidad al contexto, ¿no? Bueno, esto es solamente ver cómo lo que uno necesita aparentemente es un contexto amplio para poder fijar el valor de la variable, ¿no? Y en otros casos lo que uno tiene son restricciones lingüísticas, sintácticas, semánticas, incluso prosódicas, cuando alguien dice son 3, ¿no? Entonces, son exactamente 3, uno no dice son 3 o más, uno no hace eso. Entonces hay varias maneras de indicar el tipo de interpretación que uno tiene en mente. Bueno, hace unos años empezamos a hacer algún trabajo experimental viendo qué hace la gente, porque si de veras fuera, antes de que abandonáramos la idea de que podía haber ahí una variable oculta, dijimos, bueno, a ver si es cierto, pues entonces, así nada más postulado como una variable de 3 espacios que se llena en el momento de la enunciación, pues la predicción es que los sujetos, en construcciones donde se pueden al menos 2 lecturas, podrían aleatoriamente optar por una o por otra, pero eso no pasa nunca, y eso yo creo que corresponde con las intuiciones de todos nosotros, ¿no? Cuando alguien ve un número, sí piensa primero en la interpretación exacta. Pero bueno, ya lo hicimos experimentalmente en varias situaciones, y siempre abrumadoramente los sujetos se van por la interpretación exacta, aun cuando hay otras disponibles, y aun cuando el contexto pragmático sesga en una u otra dirección, al menos o al menos, ¿no? Bueno, entonces, otra posibilidad es que se pueda explicar la sensibilidad al contexto de los términos numéricos no postulando una variable oculta, sino pensando en esta idea que fue muy popular hasta hace unos años en la literatura, de la construcción de conceptos ad hoc, ¿no? Y entonces tenemos 2 entidades. Un concepto léxico, que es lo que codifica una palabra, que está sujeto a procesos de modulación del significado durante la interpretación por mecanismos pragmáticos que lo que desembocan es en que se ensanche o se estreche la denotación del concepto, ¿no? Y los ejemplos típicos de la literatura es que uno puede decir la ciudad estaba desierta, aunque hubiera algo de gente ahí, ¿no? No tiene que estar absolutamente desierta, entonces se extiende la denotación para admitir allí, bueno, el ejemplo es el de Calvo, ¿no? Para admitir allí entidades que no cumplen estrictamente con lo que se supone que es el concepto léxico codificado. Bueno, estoy yendo muy rápido, estoy muy asustada porque me falta aire. Bueno,
La otra posibilidad es estrechar la denotación y construir al vuelo, mientras se interpreta, un concepto ad hoc en un ejemplo como en 10. Si uno está en un contexto lingüístico donde aves aparece cerca de olas y hay que sobrevolar, pues eso descarta pingüinos, búhos, ñacurutus, gansos, en fin, una cantidad de aves que no son marinas. Entonces, la idea es, uno construye un concepto aves asterisco, que es un concepto ad hoc, que es el que figura como un constituyente de la proposición comunicada por el enunciado. Bueno, a lo mejor eso es lo que pasa, ¿no? Pero si eso es lo que pasa, entonces uno esperaría que cuando, en los casos en los que, porque bueno, sí abrumadoramente los sujetos eligen la interpretación exacta, pero no siempre. Entonces cuando uno va y se fija en el tiempo de reacción para dar una respuesta, uno esperaría que si el sujeto está de veras construyendo un concepto ad hoc y está modulando un concepto léxico, se tardara más, ¿no? Porque pasa primero por la interpretación exacta, luego se da cuenta de que puede aflojar o estrechar la denotación y lo escoge. Bueno, eso no pasa tampoco. Cuando dicen, sí, aquí es al menos 2 o aquí es a lo más 7, no se tardan más. Entonces, no sabemos qué hacer. Y entonces, bueno, esto lleva a una pregunta un poco más general sobre el tipo de representación que es una representación semántica y el tipo de objeto que es un concepto léxico. Porque tal como se le presenta en la literatura, el concepto léxico es una entidad que pertenece al sistema lingüístico, pero que codifica ciertos rasgos y que es el punto de partida para construir, en este caso, porque son términos numéricos, pues la interpretación de un término numérico, pero como vimos en los ejemplos anteriores, eso aplicaría en general para todas las palabras de contenido conceptual. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace ese concepto? Y hay dos problemas. Un problema empírico es que no es muy fácil individuar quién es ese concepto léxico. ¿Cuál es el que sí? En los números no hay problema, porque sabemos que hay la cardinalidad, pero si uno piensa el problema de manera un poco más amplia, pues no es fácil ver qué tipo de concepto es, qué rasgos sí son semánticos y sí están en el sistema lingüístico y cuáles no. Hay unos claros, pero hay una frontera que hace que ese concepto léxico no sea individuable fácilmente. Y aún si lo fuera, ¿para qué nos sirve? No es una entidad que tenga ninguna productividad psicológica, ¿no? Parece que solo nos serviría para empezar a interpretar, pero eso suena también un poco intuitivo en un sistema cognitivo, ¿no? Una entidad, un lenguaje que te da una entidad que nada más es como para que te apoyes, pero no sirve de nada más. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿De veras existen estos conceptos? Y si no existen, ¿qué es el contenido de una palabra? Y el razonamiento que voy a hacer es para las palabras de contenido, las palabras conceptuales, pero hay un razonamiento paralelo para lo que llamamos palabras funcionales o de contenido procedimental. Entonces, bueno, en general, hay dos tipos de representación, ¿no? Una es, supongo que conocen el cuadro de Magritte, nos explica que eso no es una pipa, y en efecto es una representación de una pipa, pero no es la pipa, ¿no? No constituye la representación misma al objeto, no hay una identidad entre el representante y lo representado. Bueno, esa representación es relacional, y el otro tipo de manera de ser una representación, si uno es una representación, pues tiene dos maneras de estar en el mundo, o es relacional, como el cuadro de Magritte, o es constitutiva, y es el tipo de representación que típicamente uno asume que tiene en lingüística, ¿no? El lenguaje representa de manera constitutiva. Las representaciones sintácticas no representan nada, son la sintaxis misma. Entonces, lo representado y aquello que lo representa es lo mismo pasa con una representación fonológica, es la representación misma. Entonces, esos son casos de representación constitutiva. Y si ustedes recuerdan cómo Saussure definió al signo, bueno, pues es la unión del significado y el significante. Entonces uno piensa, bueno, pues la representación semántica también tiene que ser constitutiva.
pero toda esta evidencia parece que empuja de manera muy fuerte a que la representación semántica no puede ser constitutiva. ¿Qué pasa si la imaginamos más bien de manera representacional? Y esa es, digamos que esa es la propuesta, ¿no? La propuesta general es que la representación semántica, contrario a lo que Saussure nos hizo pensar, no puede ser constitutiva. Entonces no existen los conceptos léxicos, lo que tenemos son secuencias acústicas, representaciones gráficas que disparan o activan zonas conceptuales directamente en el lenguaje del pensamiento. Y en el caso de los términos numéricos, pues debe ser una zona que está estructurada alrededor del concepto cardinal n en el lenguaje del pensamiento. Eso es para los términos numéricos. Entonces, pero en general, ¿no?, las palabras conceptuales serían como vías de acceso que disparan y ponen en correspondencia un elemento del sistema lingüístico, no con un contenido específico, sino con una zona conceptual que se activa directamente. No es que tengamos el concepto y lo extendamos, porque además tampoco hacemos eso, ¿no? Tampoco es una operación cognitiva, pues ahí ensánchale, pues apriétale. No es algo que sucede en otros procesos cognitivos de esa manera. Entonces es simplemente un vínculo convencional que activa cognitivamente una zona conceptual, y en toda esa activación interviene no solo la mención del elemento léxico de la lengua, sino lo que está alrededor de la lengua en términos lingüísticos, la estructura sintáctica, el tipo de elementos con los que mantiene relaciones estructurales, pero también lo que uno sabe del contexto del hablante, de la situación de emisión, y eso es lo que haría que toda esa zona de conceptos a los que puedo referirme mediante esa palabra se active por una parte o por la otra en cada ocasión de uso. Ahora, ¿cómo para los términos numéricos en concreto? La idea es que cuando uno usa una palabra n, que denota o que debería denotar a una cardinalidad, abre como una compuerta a un conjunto de conceptos que se pueden expresar por medio del uso de esa palabra, pero deben cumplir dos propiedades. Una propiedad es semántica y otra es pragmática. Ese concepto no es necesariamente atómico, pero debe tener exactamente n en su composición. Esa es la propiedad semántica. Y la propiedad pragmática es que debe tener información relevante, la zona conceptual activada, para la identificación del significado del hablante. Entonces, pues la idea es que los términos numéricos no son indéxicos, sí son sensibles al contexto, pero no a través de un proceso de modulación, sino que no codifican un concepto léxico, no existen conceptos léxicos, simplemente hay activadores de zonas conceptuales difusas, pero que deben cumplir con ciertos requisitos, y la manera de pensar en la representación semántica se puede extender no solo desde los términos numéricos a todas las palabras conceptuales. Bueno, con lo que quería acabar, ¿qué era con lo que quería acabar? Es que este tipo de reflexión, yo, como decía, la compañera decía hace un rato, yo no soy animalista, yo no soy interdisciplinarista, ¿no? Pero sí, todas estas reflexiones han venido siempre como producto de hablar con filósofos, hablar con psicólogos, ¿no? Tomarse en serio la parte experimental de la lingüística. Bueno, a ver, si tú, o sea, está bien que vengas y me digas un término numérico es un indéxico y todo, ojalá, muy bien, pero ¿qué hace la gente? Y esa es la parte donde nos han apoyado psicólogos y lingüistas experimentales. Y el diálogo, yo nunca me hubiera preguntado, pues yo leía Saussure cuando era chiquita, sí, el signo, ¿no? Y la representación es constitutiva, no hay nada más que plantearse, pero cuando uno empieza a pensar las cosas desde otra perspectiva y escucha a los filósofos y escucha a los psicólogos y escucha a los lingüistas, creo que las ideas son un poco más finas, sin que yo sea interdisciplinarista. Y pues ya. ¿Alguna pregunta?
Gracias, Carmen. Bueno, dos preguntas. Una es, según esta visión en la que los elementos léxicos activan, digamos, personas conceptuales, estaríamos suponiendo, no sé cómo compartirlo, ¿en qué se diferenciaría la manera en que los términos léxicos activarían estas zonas conceptuales, por ejemplo, de cómo supongo que también las activarían otros elementos no lingüísticos, por lo menos en algunos contextos, ¿no? No lingüísticos, por lo menos para algunos tipos de conceptos, o sea, por ejemplo, yo qué sé, animales, ¿no? Te digo perro y activamos perro, pero oigo guau guau y se activa también, o sea, es un proceso paralelo, bueno, semejante en algún sentido, pero entiendo que también diferente porque la idea del código lingüístico de alguna forma diferencia o no va por ahí la cosa. Si estoy entendiendo lo que me estás preguntando, creo que lo que pensaría es que estás pensando como en relaciones de sentido, ¿no? Creo que lo que pensaría es que están en el lenguaje del pensamiento y no en el lenguaje. Que se heredan, ¿no? Que están, pero están de manera derivada. Creo que es lo que pensaría. Y de otras palabras que no son conceptuales, con los sistemas lingüísticos, no sé qué piensas de las interjecciones, no sé si crees que son parte del sistema lingüístico o no. Pero para esas palabras, de hecho, ¿cómo puedo volver a...? Más a la izquierda. Bueno, tampoco es fatal. Está allá en la otra pantalla. ¿Estás viendo lo mismo? No. Está allá. Bueno, no es tan importante, pero es que hay una diapositiva donde la idea es que tú tienes elementos lingüísticos que no son conceptuales y que ponen en relación al sistema conceptual con otros sistemas cognitivos independientes, ¿no? Entonces, si tú sueltas una interjección, lo que va a hacer es activar el sistema de reconocimiento de emociones, ¿no? Si tú tienes morfología de modo, entonces el reconocimiento de estados mentales. Entonces, la idea es que si lo ves así, el lenguaje, la función del lenguaje no es ni comunicar ni servir como vehículo del pensamiento, sino enlazar. O parte de la función sería enlazar varios sistemas cognitivos. El otro día en una presentación de un libro oímos que Hiposquenia es lenguaje, ¿no? Que nada más es el cableado. Yo no creo eso, pero sí creo que es una función como sustantiva, el vincular varios a través de la semántica, justamente. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Yo entiendo muy poco de lingüística. Seguramente un poco más que yo. Todos los ejemplos que pones son para el uso del lenguaje en español. Pero ¿esto sería universal para cualquier otro tipo de lenguaje? Como japonés, por ejemplo, o árabe. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una manera de concebir la arquitectura del lenguaje y la arquitectura del sistema cognitivo de los seres humanos. Entonces sí, lo que yo esperaría, porque, o sea, si te fijas, lo que sí hay, y que es semántico y que es específico de cada lenguaje, es la asociación entre una palabra, una secuencia acústica, identificable como parte de una lengua específica, con una zona conceptual, y esa es arbitraria, ¿no? Hay lenguas que codifican algunas palabras y algunos conceptos y otras que no, pero esa conexión sí es arbitraria y es específica de cada lenguaje, pero la función sí. Y en especial para los términos numéricos parece que sí. Claro que siempre hay esta literatura, ¿no? De los antropólogos, sobre todo, que nos dicen que en el Amazonas hay los pirajá que no tienen números. A lo mejor no los tienen, pero si los tienen debería funcionar así. Gracias.
pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Me pregunto si lo que nos presentaste ahora, y en la medida en que lo haya entendido, podremos pensar en efectos quizás de orden pragmático o quizás semántico en ciertas expresiones, y por ejemplo, se me ocurren dos expresiones y si te digo tengo como 2 hijos, ¿no? O te digo, o tú me preguntas si tengo hijos, te digo si tengo 2 hijos en este país, ¿no? Estas máximas de economía, etcétera. Mi pregunta es, estos efectos, digamos, o interferencias que podría haber, ¿cambiaría lo que nos acabas de presentar? Es decir, ¿podríamos mantener lo que acabas de decir a pesar de estos efectos pragmáticos o quizás semánticos? Sí, ese es un caso, ¿no? Alguien te dice, debo comer 2 galletas, y tú puedes pensar, exacto, está medicado para comer 2 galletas de estas, ¿no? O es una señora de esas que hacen dietas que comen una galleta al mes. Entonces debo comer 2 galletas para no subir de peso. Pero en otro contexto, es un deportista y dice, debo comer 2 galletas para tener energía. Y entonces ahí tienes al menos o a lo más. Esa es una cosa pragmática. Pero es una cosa pragmática que es posible porque la estructura lingüística te permite la doble lectura. O las 3, en este caso las 3, porque siempre que puedes tener una lectura acotada interiormente o superiormente, siempre puedes tener la exacta siempre está. Y entonces, claro, hay muchos ejemplos donde, por ejemplo, ¿dónde estaban las otras? Hay muchas donde tienes efectos pragmáticos. La de los hijos es súper clara, ¿no? Pero hay ejemplos en la literatura donde con lo de los hijos es... Cuando tú dices tengo 3 hijos, normalmente quieres decir tengo exactamente 3 hijos, pero cuando dices tengo 3 años, no. Pero si alguien te dice, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos, ahí lo más probable es que sean 3 exactamente. Pero si alguien te dice, estamos en un proceso de asignación de becas en una escuela, y bueno, el 3er hijo va a ser becado y el 4º, yo tengo 3 hijos. Yo puedo, los 3 por lo menos, aunque tenga 5, ¿no? O sea, en un contexto de cumplir con un requisito, aún con los hijos, con los que normalmente uno no dice, bueno, 3 hijos conocidos, 2 en México, 1 en Chile, ¿no? Sí puedes hacer eso, pero normalmente con los hijos uno dice los que tiene, ¿no? Pero puedes pensar en contextos donde pragmáticamente, lo que no puedes hacer es decir cosas como estos son 3, estas personas son 5 estudiantes. Bueno, pero no puedes pensar estas personas son 5 estudiantes y puede ser que 6. Y eso tiene que ver con la función predicativa, ¿no? del 5. Entonces sí hay restricciones sintácticas y semánticas, prosódicas, discursivas. Si es, ¿cuántos hijos tienes? Esa es la información nueva. Sería raro que dijeras 3 o 4 o 5, ya no me acuerdo, ¿no? Porque está en foco esa información. En cambio, si dices 3 hijos están en el extranjero, ¿no? 3 hijos míos están en el extranjero, allí, como es un cuantificador, allí pueden ser más, ahí puedes tener 5. Eso es lo que me preguntas. Sí, entonces, pero se seguiría aplicando, digamos, el manejo del término numérico de la manera como tú la presentas, ¿eh? Sí, allí lo que pasaría es que yo te digo 3 y tú te vas como al sistema conceptual donde tienes el concepto de cardinalidad 3, pero a lo mejor activas una zona que te permite 3 o más, y en otro contexto a lo mejor activas 3 o menos, y eso es pragmático. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Están haciendo trabajo experimental, entonces para nos puedes decir como en qué línea va el trabajo experimental para poner una tragedia, ¿no? de la activación de formas conceptuales. Sí, lo que pasa es que los datos, empezamos buscando evidencia de variable oculta, no encontramos nada. Empezamos buscando evidencia de interpretación preferida, exacto. Pero entonces empezamos a pensar después en modulación, buscamos tiempos de reacción
diferentes, no encontramos nada. Entonces, pues decidimos pensar en general, ya no solo en términos numéricos, ¿no? Y todos los resultados que tenemos hasta ahorita sobre este problema son que la gente se va por una interpretación exacta y que el contexto pragmático sí te desvía, que hay factores lingüísticos como la modalidad débil versus la modalidad fuerte, que inducen un tipo de interpretación sobre otro, pero que el contexto pragmático puede más que todo. Y que la gente simplemente no usa una estructura definida, no lo pone en posición de foco, ni en función predicativa, si no quiere que la interpretación sea exacta. Y empíricamente ya viendo corpus, pues sí, lo que pasa es que la gente marca, te dice por lo menos, no hace esto incluso. Gracias, doctora. Bueno, vamos a dar inicio con la presentación del doctor Alberto Falcón. Él es egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM, donde llevó a cabo sus estudios de licenciatura y doctorado. Él realizó una estancia en el Centro de Estudios Infantes de la Universidad de Stanford y desarrolla investigación enfocada a explorar habilidades cognitivas relacionadas con el procesamiento del lenguaje en general y el aprendizaje de nuevas palabras, la atención, el temperamento y la lectura en particular. Es profesor investigador de tiempo completo, adscrito a la Facultad de Comunicación Humana, forma parte del núcleo académico básico de la maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva y la maestría y doctorado en Ciencias Cognitivas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sin más, demos la bienvenida al doctor. Buenas tardes, ya que nos estamos declarando, yo tampoco soy lingüista. Entonces, lo que van a encontrar es pues gran diversidad, creo, en las pláticas de hoy. Entonces no se esfuercen por encontrar un hilo conductor ahí en lo que yo voy a presentar y con lo que presentó la doctora. De hecho, más bien esfuércense por hacer un cambio de chip drástico, porque sí, seguramente habrá forma de conectarlo, pero será más difícil que no intentarlo. Yo lo que les voy a hablar es sobre el desarrollo del lenguaje desde una perspectiva así psicológica. Tiene un poquito de cognición porque conectamos algunos aspectos psicológicos, incluso emocionales, que jamás me esperé y lo pensé metiéndome en cuestiones de emociones, pero sin querer llegué ahí. O sea, no soy lingüista, pero luego digo que tampoco soy psicólogo, entonces, no sé, somos de los que no sabemos, estamos de identidad medio difusa. Entonces, bueno, desde ese tiempo hemos estado en el laboratorio de comunicación humana y cognición con varios temas, ¿no? Uno de ellos ha sido el desarrollo del lenguaje, con la adquisición más específicamente, en temas relacionados con la adquisición de la morfología. Nos han llamado la atención algunas peculiaridades nos han causado curiosidad temas como los diminutivos, los aumentativos, la adquisición de la morfología desde edades muy tempranas, como 9 meses de edad, etcétera, que es difícil pensar que hay morfología o 9 meses y es muy discutible, pero bueno, nosotros hemos tratado de rastrear también eso. Pero por diversas circunstancias, una de ellas los mismos datos que observábamos en nuestros estudios, otra los más triviales como los cambios de adscripción, donde llegar, por ejemplo, a una facultad de comunicación humana donde se investiga, tiene una perspectiva muy clínica, parece que lo que interesa ahí son los trastornos, déficits. No pude llegar tampoco tan lejos a acercarme a esa perspectiva, pero sí me empezó a interesar mucho las diferencias individuales, ¿no? Por ejemplo, tuve en estos estudios que hicimos resultados donde encontrábamos una varianza de datos muy importante, que no podíamos explicar con las variables que teníamos a mano, ¿no? Por ejemplo, buscábamos las que teóricamente eran candidatos para explicar ciertos resultados,
por ejemplo, exposición al lenguaje, pues la calidad del input en general, nivel socioeconómico, entre otros que típicamente se toman en cuenta para explicar la diversidad de datos que hay en un estudio. Y no incluso tamaño de vocabulario, incluso otros indicadores de dominio morfosintáctico que teníamos de otras pruebas y no encontrábamos relación. Entonces, bueno, así poco a poco llegué, no sé cómo, a buscar en aquellas cosas que le llamamos diferencias individuales o que luego nos encontramos en los estudios que se refieren a diferencias individuales, pero que están un poco indeterminadas, ¿no? No sabemos qué son realmente las diferencias individuales, ¿no? Y en realidad, pues podemos pensar en diferentes perspectivas para determinarlas o para especificarlas. Pero a donde yo llegué fue al temperamento, y aquí es donde se puso emocional la cosa. Resulta que yo lo que quería, que aparte de muchos de los estudios que hacemos, toman en cuenta o toman como base importante las capacidades atencionales que tienen los niños para aprender. Entonces yo buscaba una variable que pudiera explicar las diferencias que había en los niños de entrada para poner atención o para tener diferentes patrones atencionales, ¿no? Entonces nos encontramos con una aproximación que es de, digamos, casi todos tenemos una idea de lo que es temperamento. Puede ser desde esto de Hipócrates y esta forma de ver el temperamento, pero nosotros tomamos una que además es muy operacionalizable, muy medible, que se basa bueno, se define o se piensa como una cuestión de emociones, sí está ahí involucrado, el nivel de actividad, y la regulación de atención, ¿no? En estas tres dimensiones que ustedes ven. Para que se den una idea, no voy a poder entrar en detalles más técnicos, pero para que se den una idea, por ejemplo, pensamos en extraversión como aquello que se puede reportar como cuánto se mueve, cuánto socializa, qué tan inquieto está un niño. Podemos pensar como afecto negativo, como qué tan berrinchudo, qué tanto tarda para regular sus berrinches y dejar de llorar, por ejemplo. Y control esforzado, como qué tan bueno es, por ejemplo, para obedecer, pero también qué tan bueno es para permanecer en una sola actividad. Entonces, nos intentamos encontrar esas o explicar, o por lo menos identificar las diferencias individuales en términos de temperamento, no tanto por lo emocional, sino porque lo concebimos más bien como que tenía un mecanismo regulador que se encarga en común, que se encargaba de estas dimensiones, pero que también podría estar regulando algunos procesos más finos relacionados con la atención. Y bueno, nos encontramos con diferentes estudios, ahí nada más menciono algunos, que de hecho ya estaban ligando, estaban relacionando, han mostrado una relación entre temperamento y otros logros cognitivos, ¿no? Como el aprendizaje de palabras. Entonces, por ejemplo, niños que tienen a lo mejor muchos de ellos muy obvios, niños que tienen una afectividad negativa alta, digamos los berrinchudos, lo estoy simplificando demasiado, pero para que se entienda, tienden a tener menor cantidad de palabras aprendidas, ¿no? Digamos una menor calidad en el aprendizaje de palabras. Y en contraparte, niños con controles esforzados altos son mejores para aprender palabras, pero también mejores en tareas de atención, ¿no? Esto de tareas de atención, ahorita les voy a mostrar algún ejemplo y además es de hecho un estudio que nosotros realizamos. Entonces, bueno, lo que les voy a platicar es justamente la relación del temperamento con diferentes niveles de logros cognitivos, entre ellos el lenguaje y entre ellos la atención. Entonces, lo primerito que hicimos en algún momento fue un estudio donde queríamos ligar o encontrar y entender la relación que podía haber entre el temperamento y la capacidad de niños recién nacidos, para ser un poquito más exactos, eran de 2 meses de edad, de sincronizar su tempo, su ritmo de succión a un tempo auditivo, ¿no? La historia es un poquito más larga, es relevante esta de la sincronización del tempo auditivo, tiene que ver con capacidades posteriores para procesar el lenguaje, y nosotros queríamos empezar a captar este tipo de habilidades muy tempranas. Difícil ver lenguaje acá, pero algo relacionado con el lenguaje buscamos, en este caso con temperamento.
Después hicimos un estudio donde ahí, digamos, hay menos elementos de lenguaje, pero sí de atención. Entonces, también para entender la relación que había entre temperamento y las 3 redes atencionales que propone Posner. Posteriormente, un estudio de aprendizaje de palabras, que es el que les voy a platicar un poquito más, y uno más que está, digamos, en curso, sobre ceguera atencional. Bueno, insisto que no podré darles muchos detalles técnicos de los procedimientos, técnicas, pero si tienen al final dudas, pues, bienvenidos. Hicimos este estudio con niños, con bebés de 2 meses de edad. Básicamente lo que se conecta a un chupón que a su vez está se le pone un chupón al bebé que a su vez está conectado a una computadora. Con esta computadora medimos el ritmo de succión, y mientras tanto, tenemos registrando la succión del niño, el bebé escucha un ritmo, un tono que tiene un ritmo determinado. Además, como parte del diseño, en algún momento ese ritmo cambia y se espera que el niño entonces se sincronice a este ritmo. Insisto, la historia es muy larga, pero quise destacar algunos de los hallazgos que de entrada pues, nos dan pistas de que sí podemos encontrar estas relaciones entre temperamento y en este caso la capacidad de sincronizarse a un tempo auditivo. Entonces, ¿se acuerdan de lo que decía de extraversión? Pues entonces encontramos que esta es una de las dimensiones principales y esta es una de las subdimensiones que de hecho está también dentro de extraversión, ¿no? Entonces, encontramos que de hecho había una tendencia que entre más alta era la extraversión de los niños, también había una mejor capacidad para sincronizarse al ritmo, ¿no? Entre otras cosas. Posteriormente, me salté el de... Bueno, déjenme quitar un poquito el orden. Hicimos también este estudio ligando en este caso atención, medida, este es un estudio que hicimos con niños de 6 a 7 años de edad, 6 y 7 años de edad. Usamos el paradigma de flancos de Posner, que para Posner no existe una atención, sino 3 redes atencionales. Y la tarea, a grandes rasgos, va de la siguiente manera. El niño tiene que indicar si el pececito está viendo a la izquierda o a la derecha. Hay 2 condiciones en este caso, que los peces que lo están flanqueando al pececito del centro, perdón, no dije del centro, estén en el mismo sentido o en el sentido contrario, ¿no? Lo que medimos ahí es la capacidad del niño de inhibir la información que están recibiendo de los peces que lo flanquean y concentrarse o centrar su atención en el pez central. Esto es a lo que le llaman la red ejecutiva. Y antes de esos ensayos hay una serie de cues que recibe el niño, los niños de estas edades, en donde pueden ser de 2 tipos. Una, donde hay los 2 asteriscos que simplemente anuncian que ya viene el estímulo, los peces, sin mayor información, pero le permiten anticipar y adelantarse a responder cuando tienen que responder a los peces, y esa es la red de alerta. Y otra donde el niño recibe información además de en qué lugar van a aparecer los peces, ¿no? Esa es la que se conoce como red de orientación. Bueno, aquí se parece un poquito a la historia, resultados que son más o menos esperados. Encontramos que niños que tienen baja afectividad negativa tienden a ser más afectados o tienden a aprovechar menos las pistas que están en la red de orientación, ¿no? Entonces, otro de los casos donde en este caso afectividad negativa afecta negativamente a la red de orientación. Tuvimos un resultado similar con control esforzado y en la misma red de orientación. Bien, este es un estudio que en realidad no se los he platicado realmente en el orden cronológico que sucedieron. Este sí fue uno de nuestros primeros estudios. Aquí directamente le pusimos al niño un aburridísimo experimento donde tenía que aprender como 4 palabras, son niños de 24 meses de edad.
lo metimos en una cabina, a aburrirlo. La verdad es que son unos héroes los niños que nos aguantan nuestros experimentos muchas de las veces. Y además de tener y tuvimos los resultados de aprendizaje que están determinados por los tiempos de atención o los tiempos de mirada que los niños dedican a los estímulos dentro de la cabina frente a una pantalla. Pero además de ese resultado que nos dice, y nosotros lo hemos llamado aprendizaje de palabras, tenemos un resultado que tiene que ver con el vocabulario o el tamaño del vocabulario del niño, ¿no? Entonces aplicamos un cuestionario a los padres donde le preguntamos básicamente cuántas palabras supone él que conoce su bebé. Este cuestionario se supone ser también muy válido y confiable. Y lo que encontramos fue lo siguiente, ¿no? Aquí empezaron un poquito nuestros problemas, pero también subió el interés. Encontramos algo que parece paradójico, o quizás es paradójico. Encontramos que los niños que tenían más alta extraversión, digamos que eran los menos eficientes para aprender palabras en nuestra situación experimental, esa situación aburrida en la que los pusimos, más o menos anticipable. Pero resulta que esos mismos niños que tenían altos niveles de extraversión también, eran más buenos en su vocabulario, es decir, habían aprendido más palabras en el desarrollo, ¿no? Entonces, como malos para aprender palabras, pero tienen más palabras, ¿no? Nos pareció un poquito, y nos empezó a parecer interesante, ¿no? Creo que ustedes están anticipando la explicación más o menos obvia, tiene que ver con una adaptabilidad al contexto. Parece que en este caso este papel regulador que tiene el temperamento, que se puede ver a través del temperamento, tiene efectos dependiendo de la situación de aprendizaje, ¿no? Entonces, pues para seguir con esa idea, cambiamos un poco el contexto de aprendizaje. Ahora los pusimos en una situación de habla indirecta. Para que se den una idea del habla indirecta, es un poquito lo que hacemos lo que hace todo el mundo cuando no se le está hablando a él directamente, sino escuchando una conversación a través de él. El paradigma que usamos está mucho basado en los estudios que han realizado, entre otras personas, Akhtar, Schneidman, de León, etc. Y estos estudios los han hecho mucho con comunidades indígenas, donde justamente un poco la dinámica de aprendizaje de palabras de los niños está basado en el habla indirecta, un poco por las condiciones en las que se transportan los niños cotidianamente. Entonces la situación era más o menos de la siguiente manera. Bueno, aquí están de los datos que me voy a saltar rápido del experimento. Esto lo hicimos en un salón que estaba libre de distractores. Teníamos un arreglo, el arreglo aquí es relevante. El niño llegaba, ahí que tendríamos que usar la imaginación, no existían primero esas dos personas que ven ahí. El niño se ponía frente al experimentador 1, y el experimentador 1 le platicaba una historia relacionada con ese robot. Mira, fíjate que mi amigo robot perdió unas cositas y tiene que guardarlas en su lugar, pero no sabemos cuál es cuál, entonces hay que saber el nombre, no sé qué, de estas cositas. Y de repente interrumpía al experimentador 1 y le decía, pero espérame, es que se me olvidó mi pluma, tengo que ir al otro salón y ahorita regreso. En el momento que salía el experimentador 1, aparecían ahora sí estas dos personas y empezaban a hablar entre ellos. Es importante, aunque suene un poco grosero, ignorar al niño. Y entonces las personas empezaban a sacar estos objetos mencionados previamente y empezaban a referirse a ellos entre ellos. ¡Ay, mira lo que me encontré! Este es un mago, este es un Dobby, etcétera, etcétera. Y los empezaban a guardar en una caja. Así estaba más o menos. Esos eran los objetos que diseñaron mis alumnas, hablando entre ellos. El niño quedaba en esa posición. Por supuesto que ustedes se pueden imaginar que habrá niños que siguen en esa posición, habrá niños que empiezan a sumar más, menos, habrá niños que se ponen de pie, etc. Bueno, pues nos salió lo que estábamos esperando, casi mañosamente, pero no por eso ilegalmente, pero resultó que los niños que tenían bajos niveles de control esforzado, esto que se supone a lo largo de muchos estudios debe de ser alto para que se dé el aprendizaje, aquí resultó que cuando era alto, no traigo mi señalador, pero
pues la de allá, ¿no? Podemos ver comparar la barra de hasta allá, las terceras de cada color, ¿no? Entonces, total, la tercera es total y la otra es total. Ah, gracias. Entonces, ya. Entonces, esta contra esta, y esta contra esta, y esta contra esta, ¿no? Entonces, lo que vimos justamente es que los saltos tenían, digamos, eran menos efectivos para aprender, ¿no? No sé si tengo aquí todos los resultados, los seguimos confirmando haciendo correlaciones. Había en todos los casos de las subdimensiones que miden, por ejemplo, el control esforzado, o la atención focalizada, o el control inhibitorio, resultados, digamos, en contra del paradigma conocido, que es mejor es esto, también mejor aprendes. Aquí parecía al revés, ¿no? Bueno. Ya me perdí por haberlo desordenado. ¿Cuánto tiempo falta? Bueno, ya casi para terminar, ya nada más casi como accesorio para mostrarles un poquito las líneas de investigación en donde estamos siguiendo. Este es un estudio en curso. Un poquito la lógica ha sido esta, nos empezó a llamar la atención. No mencioné que estoy en una facultad donde se aprecia y se valora, estoy en dos lugares, me encantan. También me declaro no interdisciplinario, pero sin embargo uno se ve influido por donde está, ¿no? Entonces, allá la influencia es como un aprecio, una valoración a la diversidad. Y luego cuando uno se encuentra datos como estos, bueno, es bonito ver que la diversidad además tiene un eco en datos de experimentos como estos, ¿no? Entonces, hicimos un experimento, seguramente ustedes conocen, se los voy a spoilear a muchos que no lo conocen, ya cuando lo vean ya no tienen chiste. Seguramente conocen el experimento del gorila de ceguera intencional de Simons, en donde se le pone la tarea al sujeto de contar los pases que dan unos jugadores de básquetbol, mientras por ahí en el contexto de esa situación de los pases aparece un gorila. Lo que sucede, ahorita olvido los porcentajes, pero me parece que el 90% de los sujetos no reporta haber visto un gorila ahí enmascarado, bailando casi enfrente del conteo. Entonces, siguiendo un poquito la lógica de lo que habíamos visto, nosotros pensábamos que aquí se podía dar este fenómeno, que quizás habría una ventaja para nosotros lo simplificamos mucho, decimos que los más distraídos, los que no tienen estos niveles altos de control esforzado, podrían ser los que pudieran tender más a como de manera reactiva, apreciar información que no está dentro de la tarea, pero que está ahí en el contexto, ¿no? No nos salió, sí, como por más que le hicimos los trucos, no salió. De hecho encontramos a favor del paradigma mayor control esforzado, también más bien, digo, eso suena raro, menos susceptibilidad al fenómeno de ceguera intencional, quiere decir que mayor control esforzado también más tienden a percibir y a darse cuenta del gorila. Bueno, ya termino. Y algunos otros datos que tienen que ver con las calificaciones de los niños. Bueno, para terminar, lo leo rápido. El temperamento, estamos como estábamos, no hemos avanzado mucho, pero sabemos un poquito más, o sabemos que el temperamento influye en capacidades de procesamiento desde edades muy tempranas. A lo mejor nos adelantamos, vimos ahí algo más tempranito. Ya sabíamos, lo estamos confirmando, que nos permite explicar parcialmente las diferencias individuales. Y esto que les decía, ¿no?, de la importancia de la diversidad. Y algo que también no mencioné al principio, pero lo menciono. Para nosotros nos es interesante esta línea de investigación porque también es, digamos que rompemos la tendencia de atribuir la mayoría de las veces los resultados de aprendizaje al ambiente, ¿no? A veces incluso por ser políticamente correctos, es difícil atribuírselos a las diferencias individuales que tienen una base hereditaria, pero también creemos que merece la pena investigarlas, ¿no? Entonces, eso es todo. Gracias. Bueno, gracias por la presentación, bastante interesante. Me escuchan sin micrófono, ¿no? Es que
para la grabación. Ok, también para la grabación. Me dices que, bueno, al inicio estaba leyendo una de las primeras diapositivas que les interesaban todos estos factores motores, las capacidades o las habilidades motoras del niño desde el principio, y esto imagino que lo usaron como una medida para determinar la introversión-extroversión, ¿no? El niño, naturalmente, siendo extrovertido e introvertido, puede tener mayor o menor actividad motora, pero también el contexto determina cuánto, o sea, la disponibilidad del contexto determina cuánto puede expresar o menos esa actividad motora. No sé si estas medidas de actividad motora, sin que lo engloben en el concepto de extraversión, se relacionaron con la capacidad lingüística del niño, o se utilizaron solamente a través de... Sí, yo tengo la culpa porque doy información incompleta. No dije que cómo se mide el temperamento, ¿no? Hay diferentes formas de evaluarlo, ¿no? Experimentalmente, en donde se pueden hacer distinciones como las que haces, que no tienen que ver exactamente con capacidad motora. Por ejemplo, estoy pensando en motricidad fina, no va por ahí. No, sí. tenía más... Sí, como la intensidad de movimientos y digamos, duración del niño en movimiento, en actividad. Pero en nuestro caso, bueno, no tomamos una perspectiva, una medida experimental, sino un reporte de los padres. Entonces, es a través de los reportes que nosotros conocemos cada una de las dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son, pensemos en niños de 6, 7 años de edad, hay preguntas en una escala, se le hacen con respuesta en una escala Likert, del tipo, cuando su niño está en una reunión, ¿qué tanto se le complica o qué tan a menudo está de pie corriendo alrededor de la mesa, etcétera, ¿no? Entonces los papás van contestando sobre ese tipo de preguntas. Entonces, si te entendí la pregunta, es difícil con ese tipo de cuestionarios distinguir específicamente movimientos, aunque hay subdimensiones que ligan actividad motora específicamente y que la relacionan, que la separan, la distinguen de socialización, por ejemplo, ¿no? Pero no hicimos algunas correlaciones con cada una de las subdimensiones, no algo así experimental con lo motor. Perdón, todavía. Sí. Lo que pasa es que hace mucho tiempo, y yo no me he metido a investigar hasta hace un año que empezamos a hacer un trabajo de este tipo, nos interesamos, bueno, yo me interesé en la relación que existe entre el nivel de actividad física que realiza la persona y la capacidad lingüística, o sea, la capacidad de lenguaje, sobre todo en tareas verbales, ¿no? Y en realidad la literatura nos dice no, o sea, no hay una relación entre la cantidad de movimiento que tú realizas en la vida cotidiana practicando algún deporte con la capacidad verbal que tú vas a tener. Pero yo trabajo en adquisición sí, en etapas muy tempranas. Yo imagino que sí, porque bueno, trabajando también en el Instituto de Neurobiología y en Neurodesarrollo habíamos visto que todo el tratamiento que se hace a los niños es motor, es estimulación motora, entonces es obvio. Pero trabajando con deportistas las cosas no se me acomodaban, ¿no? Y ahora trabajando con adultos mayores hemos encontrado que en adultos mayores que son más activos tienen una mejor capacidad de detección del error morfosintáctico, conductual y electrofisiológicamente. Entonces, yo todavía no logro encontrar una lógica entre la actividad física o el movimiento como un componente importante, porque ahora que lo mencionabas, a mí lo que me viene es que si el niño se mueve más es porque es extrovertido y entonces la condición no es el movimiento sino el temperamento. Pero si yo pongo... Detrás de una serie de indicadores de otros aspectos, ¿no? Claro. Si yo utilizara entonces el componente de temperamento como una covariable y pongo a todos los niños en un contexto de actividad física, allí sería interesante ver si hay un efecto verdadero sobre el lenguaje, ¿no? O sobre la adquisición del lenguaje. Sí, nada más para complementar tu comentario, debido a haberlo, no me acordé desde tu primera pregunta. Sí hay estudios que ligan capacidad motora con adquisición de palabras. Mucho la explicación tiene que ver con la capacidad o las oportunidades que aumentan en exploración cuando los niños se mueven más de todos lados. Eso aumenta capacidad de exploración desde objetos, pero también aumenta oportunidades de socialización, ¿no? Si un niño anda de aquí para allá,
es más probable que tenga más oportunidades de socialización. Pero en los términos en adultos y en otros términos de capacidades motoras no sabría cómo explicarlo, pero sí a través del temperamento podría ser. ¿Alguna otra pregunta? Alberto, ustedes se cercioraron de que las diferencias entre el temperamento de los niños y sus niveles de procesamiento o aprendizaje de palabras no se debía a una cuestión de coeficiente intelectual, por ejemplo. Es decir, que todos los niños tuvieran el mismo CI para cerciorarnos que estas diferencias no podían atribuirse a cuestiones cognitivas generales. No, para empezar, en 2 años no tenemos manera de evaluar coeficiente intelectual. No me acuerdo si con Valeria. O alguna escala de desarrollo. No, el mismo CDI, es la escala de desarrollo con la que contamos, pero no otra, ¿no? O sea, no se puede descartar quizás entonces que el mismo temperamento esté ligado a otras cuestiones, aunque en la teoría y en la literatura no hay ese reporte de que el temperamento esté encubriendo inteligencia, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a dar paso a la doctora Cela. Ella es doctora en la lengua española y lingüística en general y doctora en lingüística hispánica por la Universidad de Ohio. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus áreas de interés son la pragmática, la variación morfosintáctica y el procesamiento lingüístico. Especialmente le interesan las expresiones lingüísticas cuyo significado es convencional pero no proposicional, como los marcadores discursivos y elementos anafóricos, y el funcionamiento de la interacción lingüística. Ya, gracias. Perdón, la parte técnica. Bueno, pues, buenas tardes. Pues sí, yo vengo a presentarles, es un poco más ligera que lo de mis colegas, creo, mi presentación. No porque sea pesada, sino porque yo tengo menos contenido que presumirles por ahora. Vengo a presentarles el Laboratorio de Lenguaje y Cognición del 5 de la UAM. Como saben, el 5 tiene varias áreas y una de ellas es el área de lenguaje y cognición, y el laboratorio de lenguaje y cognición pues, es el laboratorio que corresponde al área. Por ahora, como estamos empezando, el área somos los que ven aquí, ¿sí? El área son los estudiantes del posgrado de ciencias cognitivas que están interesados en lenguaje y cognición, y nuestros posgrados se caracterizan porque nuestros estudiantes vienen de formaciones diversas, y aquí pues pasan de disciplina a disciplina en nuestra maestría. Entonces, como ven, ahí están sus formaciones. Tenemos un equipo, digamos, interdisciplinario y tratamos de entendernos y de hablar el mismo idioma, aunque venimos de hablar idiomas distintos, así que es uno de nuestros retos siempre en la maestría y en el laboratorio. Y pues por el momento soy yo, ojalá pronto tengamos más investigadores, pero por el momento soy yo, que yo sí soy lingüista, ya que estábamos confesando nuestros pecados. Yo sí soy lingüista, y entonces es un poco raro en términos de frecuencia pensar en un lingüista en un laboratorio. Los lingüistas no trabajamos en laboratorios normalmente, entonces bueno, pues yo voy a intentarlo, vamos a ver. Entonces, la idea es presentarles un poquito qué estamos haciendo, ¿no? y qué líneas estamos persiguiendo. Bueno, lo que hacemos está aquí, van a ver definido de forma bastante general, y luego ya les voy a hablar de 3 proyectos
brevemente para que vean específicamente algunas de las líneas que nos interesan, que estamos desarrollando. Pues, ¿no? Lo que hacemos es así de amplio. Como les decía, yo soy lingüista y los lingüistas hacemos descripción lingüística, ¿sí? O sea, describimos lenguas, ¿sí? Tratando de describir a través de la descripción de lenguas, entender cómo es el lenguaje, ¿sí? La facultad cognitiva, digamos. Específicamente, porque esto es muy amplio, lo que a mí me interesa dentro de la descripción lingüística, y espero que a mis estudiantes les interese también en el laboratorio, es describir los significados, es decir, estamos entre semántica y pragmática, ¿sí? Los significados, y más específicamente a mí los significados que más me interesan son los significados de las expresiones lingüísticas que se relacionan, esto sigue siendo muy amplio, pero bueno, con el conocimiento compartido, ¿sí? Ahora les hablo de esto un poquito más. Y bueno, un poquito más en general, dando un paso atrás, nos interesa las expresiones, el empleo de la lengua en uso, ¿no? Es decir, cómo usamos la lengua para comunicar y cómo ciertas expresiones lingüísticas, digamos, cumplen un papel específico que hay que describir en la interacción, ¿sí? Bueno, muchos papeles distintos, pero de manejar el conocimiento compartido, de llamar la atención, en fin, Carmen mencionó algunas cosas, luego volvemos a ellas. Entonces esta es la idea general, y bueno, la idea estando aquí es no solo describir expresiones lingüísticas como son las lenguas, sino abrirnos a tratar de entender qué procesos cognitivos, esto es muy amplio obviamente, pero están involucrados en este fenómeno de la interacción lingüística, en el uso de la lengua en la comunicación, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Es la siguiente cosa que voy a abordar. Como han visto en la presentación de Carmen, pues los lingüistas tampoco típicamente, aunque ella sí, hacemos lingüística experimental. Bueno, hay cada vez más, por suerte, lingüística experimental, pero tradicionalmente los lingüistas trabajamos con otro tipo de datos. Los lingüistas trabajamos, decimos, con datos de sillón o de datos de introspección, con datos de corpus, digamos, de ahí la grabadora, ¿sí? Y solo recientemente hacemos lingüística experimental, en buena medida empujados por los psicolingüistas, que nos enseñan que pues, esto es necesario también, ¿sí? Entonces, la idea, pongo esto aquí porque mi idea, yo soy de formación lingüista y ahora estoy aquí en el Centro de Ciencias Cognitivas, y mi idea es, al venir aquí, que necesitamos hacer que los tres tipos de datos dialoguen. Es decir, hay ciertos aspectos de la descripción lingüística que solo vamos a obtener por medio de la introspección, ¿sí? Ahora les enseño algún dato, pero Carmen ya nos enseñó cómo funciona esto. Hay otros elementos que solo van a venir observando datos reales de corpus, es decir, tú te vas y grabas cómo la gente habla, ¿sí? Y analizas lo que la gente ha dicho y entonces encuentras datos que a ti no se te habían ocurrido, ¿sí? Pero están ahí. Y por último, pues datos experimentales, en nuestro caso conductuales y datos de rastreo visual a partir de ahora, porque recientemente hemos adquirido un equipo de rastreo visual. Bueno, y ahora sí me centro en 3 proyectos, muy brevemente les voy a dar, claro, una probadita en el tiempo que tengo, ¿sí? El primero de los proyectos de los que les voy a hablar es de corte más lingüístico, digamos, de estos que trabajan con datos de sillón y datos de corpus, ¿sí? Son interrogativas sesgadas en español. Ya ahora les digo lo que es esto, ya sé que les sonará chino seguramente, pero ahora mismo les va a sonar más familiar. Esta es la idea. Tú puedes hacer una pregunta, yo quiero saber si Carmen viene a desayunar, ¿sí? Y yo puedo preguntar, ¿vienes a desayunar? ¿No vienes a desayunar? ¿Sí vienes a desayunar? ¿No que vienes a desayunar? ¿Qué no vienes a desayunar? ¿A poco vienes a desayunar? ¿A poco no vienes a desayunar? ¿Qué vienes a desayunar? Entre otras, tengo estas maneras de hacer la pregunta, ¿sí? En español de México más que en otras variedades, por cierto, ¿sí? En España no usamos tanta variedad de interrogativas externas. Pero bueno, lo que nos interesa, lo que a mí me viene interesando hace un tiempito, ¿ya? Es esto. Es bien sabido que todas estas oraciones, digamos, comparten una parte de su significado, que llamamos significado proposicional. Es decir, si Carmen viene a desayunar, me va a responder que sí en cualquiera de ellas. Y si no viene a desayunar, me va a responder que no, y ya está. Esa parte es común, ¿sí? Pero obviamente hay algo en lo que difieren. Si tenemos todo este paradigma de expresiones, pues no serán idénticas, ¿no? Algo estarán haciendo diferente, ¿sí? La pregunta justamente es ¿en qué difieren? ¿Qué parte del significado es la que diferencia que tú preguntes una frente a que preguntes la otra? Este componente así en grueso del significado es a lo que llamamos, Carmen lo mencionó, el significado, según la teoría que te guste, pero significado de condiciones de uso, use conditional meaning, o significado procedimental, si están familiarizados con la teoría de la relevancia, por ejemplo, ¿no?
La idea, de nuevo, es una parte del significado que está convencionalmente asociada a tu expresión lingüística, es decir, si tú usas expresión lingüística, transmites ese significado, ¿sí? Pero que no contribuye al significado proposicional, no contribuye a la proposición. Y entonces el objetivo es llegar un poco más allá, ¿sí? Diferenciar unas expresiones de otras por su contenido no proposicional. Hay una propuesta que está resultando muy útil para estos fines, es de Sudo, para el inglés y para el japonés, ya se ha hecho análisis parecidos en otras lenguas. Y la idea es esta, la idea es que cuando tienes oraciones interrogativas que llamamos sesgadas, ¿sí? Frente a la más básica en las lenguas, puedes describir los significados que transmiten estas oraciones interrogativas con dos componentes de significado, que él llama sesgos, ¿sí? Un sesgo epistémico y un sesgo evidencial. El sesgo epistémico lo que dice es, o a lo que se refiere es a la creencia que el hablante tiene sobre el contenido de la oración. En nuestro ejemplo, que Carmen venga a desayunar, ¿sí? La idea es que tú uses una expresión u otra, ¿sí? Va a depender y va a transmitir a su vez la creencia que yo tenía respecto a si Carmen venía o no venía a desayunar, ¿sí? Que yo tuviera una creencia positiva, o sea, la lengua me puede dar una expresión lingüística que me permita interrogar cuando yo tengo una creencia positiva respecto a aquello que interrogo, o cuando tengo una creencia negativa, o sea, yo creía que no ibas a venir a desayunar, ¿sí? O en contextos en los que no hay un sesgo epistémico, sino que decimos que son contextos neutrales respecto al sesgo epistémico, ¿sí? Y el otro sesgo le llama sesgo evidencial. Esto tiene que ver otra vez con que tenemos estas expresiones lingüísticas codifican como parte de su significado, ¿sí? El hecho de que el hablante en el momento de emitir el enunciado tiene evidencia contextual, ¿sí? De Q, en nuestro caso otra vez de que Carmen viene a desayunar, ¿sí? Y este sesgo tiene en su propuesta un sistema tiene dos valores que se pueden expresar positiva o negativamente, ¿sí? Es decir, tú puedes tener evidencia contextual de que Carmen viene, evidencia contextual de que Carmen no viene, ¿sí? ¿Qué puse? Sí, evidencia contextual de que Carmen viene, de que Carmen no viene, o no tener evidencia de que Carmen viene, o no tener evidencia de que Carmen no viene, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una propuesta previa y la idea, otra vez, de esta línea de investigación es describir nuestras interrogativas sesgadas, ¿sí? Y a esto me he dedicado una temporada. Entonces les doy una probadita. Por ejemplo, con ¿a poco vienes a desayunar? ¿Sí? La idea, y aquí es como vamos trabajando los lingüistas cuando trabajamos con introspección, la idea es ir creando contextos en los que tú puedas o no puedas emplear esa expresión lingüística, ¿sí? Y en tus contextos es donde vas, digamos, manipulando, donde vas controlando por aquello que crees que tu expresión lingüística está codificando. Así que si yo creo un contexto en el que yo creo que el día está soleado, de lo que sea, ¿sí? Y mi interlocutor llega de la calle y llega mojado, yo puedo decirle ¿a poco llueve? ¿Sí? Lo que hacemos en el contexto es ir creando el sesgo epistémico y el sesgo evidencial, ¿sí? Yo creo que está soleado, entonces era mi sesgo epistémico negativo en este caso, porque mi P es que llueve, ¿sí? Entonces esto es que no llueve, y mi interlocutor llega de la calle, esto es la evidencia, perdón, la evidencia es está mojado, ¿sí? La evidencia positiva, yo puedo decir ¿a poco llueve? Y entonces modifico mi contexto. Ahora, mi contexto es que yo creo que afuera está lloviendo, ¿sí? El sesgo epistémico ahora es que P, yo creo que P, ¿sí? Y mi interlocutor llega de la calle y está mojado, aquí yo no puedo decir ¿a poco llueve? ¿Verdad? Es extraño que diga eso, es pragmáticamente extraño. Exacto, me obligaría en todo caso a obtener la inferencia de que estás siendo sarcástico, ¿sí? Y así voy modificando. Si yo llamo a mi interlocutor por teléfono y yo no tengo entonces ni idea, sí, ya toqué. A ver, perdón. Y ahora no, fui yo. Es el cable, ¿no? Sí. Espera, tengo que hacer otra de la operación. Perdón. Bueno, entonces la idea mientras hacemos eso es la que ya han visto, ¿sí? Ir determinando entonces. Porque idealmente la idea es que si tienes, ya no sé cuántas fueron ahí, pero 9 expresiones interrogativas sesgadas en la lengua, deben de diferenciarse, idealmente es lo que vamos mirando unas de otras, ¿sí? Lo que una codifique no lo codificará la otra, o eso es por lo menos lo que guía nuestra búsqueda, ¿sí?
Entonces, bueno, este es uno de los trabajos que está en marcha, bueno, parcialmente ya terminado para algunas de ellas, las de a poco, pero aquí, para no aburrirlos más con esto, pero aquí van viendo cómo se van diferenciando unas de otras, ¿sí? Cuando vas haciendo esas pruebas, luego te vas al corpus y confirmas que en efecto los datos de corpus no contradigan lo que tú crees que está ocurriendo, ¿sí? La idea es ir caracterizando los valores, de nuevo son valores codificados lingüísticamente, pero que lo que codifica lingüísticamente es, en este caso, lo que el hablante cree, ¿sí? Y aquello a lo que tiene acceso, ¿sí? Este tipo de expresiones son las que a mí me interesan mucho particularmente. Bueno, esta es una de las líneas en marcha. Las otras dos líneas de las que les voy a hablar son más experimentales, son de las que, digamos, yo no hacía antes como lingüista y hago ahora con los chicos como en el marco de las ciencias cognitivas, en una visión más amplia, ¿sí? Una es esta, la interpretación de sintagmas nominales masculinos humanos, que los estudiantes que están trabajando en eso. El fenómeno del que hablamos es muy conocido también para ustedes. Es la idea, los sintagmas nominales masculinos humanos son cosas como niños, ¿sí? O ciudadanos que tienen ahí, o clientes, ¿sí? Y pues ya con las imágenes que tienen ahí ya saben un poco, pueden ver por dónde va bueno, cuál es el fenómeno que nos interesa, ¿sí? El fenómeno justamente es, si tú tienes niños, ¿sí? ¿Qué interpretas? ¿Okay? ¿Cómo interpretamos esto? ¿Sí? En último extremo, bueno, en fin, y por supuesto esto enlaza la idea que quiero transmitir, y que espero hacerlo ahora, pero ya me aceleré con el apagón es que este fenómeno específico y muy aplicado en el sentido de que está en boca fuera del ámbito académico, pero también dentro del ámbito académico, pues de la sociedad, el debate del lenguaje inclusivo y qué sentido tiene o cuál no tiene. Este debate tiene un fundamento que no hemos puesto todavía sobre la mesa, que es científico, digamos, ¿sí? Que es saber o poner datos sobre la mesa respecto a cómo es que procesamos estas cosas, ¿vale? Y esa es la idea. La idea muy básica que guía este proyecto es que lo que tenemos cuando tienes una expresión nominal, un sintagma nominal como los meseros, ¿sí? Tienes una expresión lingüística, digamos, ambigua. Es decir, una expresión lingüística, ¿sí? Que tiene, digamos, dos significados. ¿Okay? Y hasta aquí sí se llega en el debate, digamos, social, ¿sí? Es decir, el debate justamente de alguna forma se está manejando en términos de, es que cuando tú dices los meseros, lo que interpretas es un grupo de hombres, ¿sí? Y aunque teóricamente tengas las dos interpretaciones, aquella no está, porque realmente interpretas esta, ¿sí? Este es un lado del debate, digamos, y el otro lado del debate, la otra postura, es decir, pues es que ya tienes las dos, si necesitas aquella, pues ya está allí, ¿sí? ¿Para qué vas a estar diciendo otra cosa si ya tienes aquella? ¿Sí? En los términos, digamos, de las preocupaciones del lenguaje y la cognición, el tema de la ambigüedad y cómo desambiguamos es uno de los temas clásicos e interesantes, ¿sí? Es decir, otra vez tú tienes una expresión lingüística típicamente con dos o más significados, ¿sí? Y entonces, ¿cómo las procesamos? ¿Sí? ¿Qué ocurre con estas? ¿Están, digamos, las dos balanceadas? Es decir, es una ambigüedad balanceada, ¿son las dos igualmente accesibles? ¿Accedemos, de hecho, a las dos? ¿Sí? ¿O es que hay dos significados pero que no son igualmente accesibles, ya de entrada, incluso sin contexto? ¿Sí? ¿Qué pasa sin contexto? Y sobre todo después, cuando las procesamos, no las procesamos sin contexto, las procesamos en uso, en contexto. Y entonces, ¿cómo es que esta situación de ambigüedad se va resolviendo en el procesamiento lingüístico? Justo dependiendo de la información previa y de otras cuestiones, ¿sí? Entonces, bueno, las preguntas muy generales que vamos tratando de responder es cómo es que se interpretan los sintagmas nominales masculinos, ¿sí? Y un poquito más específicamente, algo todavía muy amplio, qué factores son los que entran en juego, porque la idea es que, como siempre, cuando sacamos los debates de cualquier asunto a la sociedad, pues el debate está obviamente muy simplificado, ¿sí? Es que interpretas como solo hombres o sí puedes interpretar como mujeres, y la respuesta probablemente es probabilística, ¿sí? Pues a veces esto y a veces esto, y depende de varias cosas, ¿no? Entonces la idea es dar datos en este sentido, o encontrar datos. Este asunto se ha empezado a estudiar ya en otras lenguas, como ven, hay datos, es decir, hay datos respecto a la interpretación de sintagmas nominales humanos en otras lenguas, en lenguas que no tienen género gramatical, como el inglés, y en lenguas que sí tienen género gramatical también. Y hasta ahora lo que estos trabajos están de acuerdo, ¿sí? Es
en que, y sobre todo dos factores, o déjenme ponerlo de otra manera, más bien esos trabajos han puesto a prueba principalmente dos factores. ¿Sí? El estereotipo al que está asociado el sustantivo, es decir, bomberos está más asociado culturalmente a un estereotipo masculino o de hombres, mientras que lavanderas, pues o lavanderos a uno de mujeres, ¿sí? El estereotipo asociado al sustantivo y el género gramatical. ¿Sí? Y si se ha encontrado, ¿no?, que fuera de contexto los sustantivos expresados en género gramatical masculino tienden a activar principalmente una imagen masculina. ¿Sí? Y luego en algunos de ellos se busca y se han encontrado algunas diferencias por el sexo de los participantes en los experimentos. La idea de este proyecto a largo plazo, por ahora está arrancando, es, como les decía, digamos, echar factores a la ecuación, ¿sí? La idea es, o sea, como les digo, estos trabajos anteriores han puesto a prueba, como nosotros hasta ahorita, sintagmas nominales fuera de contexto. Bueno, en una oración, ahora les enseño un ejemplo del diseño experimental, pero en una oración, pero sin conocimiento previo, ¿sí? Yo te digo los bomberos, bla, 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 y tú qué interpretas, ¿sí? La idea es que está bien, ya sabemos algo de cómo interpretamos estas expresiones nominales fuera de, sin tener en cuenta varios factores, pero hay que ir metiendo factores. No les leo todo por no aburrirlos, pero sobre todo lo que a mí me interesa mucho son factores discursivos, es decir, estamos hablando de cómo usamos expresiones referenciales para referir, ¿sí?, a grupos humanos, y entonces qué tanto sabemos de esos grupos humanos que nos interesa. Ya me estoy comiendo el tiempo, así que voy a brincar un poquito, pero la idea es, esto es lo que ahora, entonces exacto, hemos empezado pues por donde todo el mundo ha empezado, poniendo a prueba el género gramatical y estereotipos y trabajando con datos de procesamiento oral y escrito, porque casi todos los previos han sido de procesamiento escrito, ¿sí? Y esta fase bueno, por el paradigma que se usa y que nosotros usamos, bueno, uno de los paradigmas frecuentes que es muy útil siempre en cuestiones de procesamiento lingüístico es el de la resolución anafórica. La idea de esto es que yo te digo una oración como los niñeros recibieron aguinaldo a final de año. Cuando tú interpretas esto, tú debes estar generando una imagen mental de tu referente, ¿sí? Y cuando llegas aquí, uno iba a ocupar el aguinaldo para salir de viaje, o una iba a ocupar el aguinaldo para salir de viaje, tu elemento anafórico, tu pronombre te obliga, ¿verdad?, a buscar en el antecedente, ¿eh? Y entonces si habías generado una imagen de solo hombres, el una debe hacerte ruido, debe ser más costoso de procesar. Y si habías generado una imagen en la que quepan hombres y mujeres, en la que había hombres y mujeres, o subdeterminada en cuanto al género, digamos, deberían de funcionar los dos igual, ¿sí? Y por aquí va a estar. Y el último, de los que, ya sé que tengo un minuto, me voy a robar seguramente dos, pero no les necesito darles mucho detalle porque Fernanda tiene un póster que quizá algunos ya han visto, entonces pues más bien es una propaganda de publicidad del póster de Fernanda, pero uno de los elementos lingüísticos que entran en esos que al principio les decía que me interesan mucho porque codifican significado no proposicional, sino más bien procedimental, son los marcadores discursivos. Y dentro de los marcadores discursivos hay unos elementos que son los operadores focales. Solo para decirles de qué se trata esto de los operadores focales, yo puedo decirles que Juan lleva camisa, ¿eh? Y yo puedo decirles que Juan solo lleva camisa. Y de nuevo ese solo está haciendo algo, ¿cierto? Lo que está haciendo muy rápidamente es activar, digamos, una serie de alternativas a camisa. Solo lleva camisa, en este caso además la está excluyendo. No lleva suéter, chamarra, pantalones. Las alternativas están contextualmente determinadas, ¿sí? Tenemos muchos operadores, bueno, varios operadores focales, ¿sí? Y Fernanda tenía especial interés en el asunto de la predicción durante el procesamiento del lenguaje. Esta cuestión de si vamos prediciendo o no, ¿sí?, mientras nos comunicamos lingüísticamente, ¿sí? No sé si tiene una opinión fuerte al respecto o no, hay mucha bibliografía al respecto y por lo menos, digamos, en contextos experimentales de que podemos predecir un poco condicionados léxicamente, podemos, otra cosa es que lo hagamos en la interacción, ¿sí? Pero si yo te digo hacía mucho frío, antes de salir se puso su... Hay una serie de cosas que, digamos, se han debido de preactivar y que tú puedes esperar allí y otras que no, ¿sí? Esa sería la idea, eso está, digamos, bastante trabajado. Menos trabajado, pero también ya trabajado, es cuál es el papel o en qué medida estas palabritas como por eso y pero, ¿sí?, cuando las integramos, cuando las procesamos, condicionan también o afectan en esta predicción de lo que viene después o preactivación de lo que viene después. Así que si tú si funcionaba hacía mucho frío, antes de salir se puso su,
te valía abrigo o algo así. Hacía mucho frío, por eso antes de salir se puso su, hay trabajos en inglés que prueban que, bueno, ratificas lo que habías predicho antes, pero hacía mucho frío, pero antes de salir se puso su, y entonces este pero debe estar revirtiendo tu predicción, ¿sí? La idea del trabajo de Fernando, de nuevo les remito a su póster, es un experimento con rastreo visual, con un paradigma Visual Word Paradigm, en el que la pregunta es qué ocurre con estos operadores focales que decimos son escalares. ¿Sí? Si yo digo hacía mucho frío, antes de salir nada más se puso su, ¿sí? Por la descripción teórica, digamos, de cómo funcionan estos elementos, nada más nos da información respecto al elemento que viene aquí, nos dice que es un elemento bajo en la escala, ¿sí? Y hasta o incluso nos da información respecto al elemento que viene ahí, debe ser un elemento alto en la escala. Entonces queremos ver si en el momento en el que integras esto, ¿sí? Eso tiene como consecuencia que, dada una selección de 4 elementos, tú selecciones antes de que llegue el target, selecciones el que es bajo en la escala o el que es alto en la escala frente a lo que ocurre cuando no es marcado. Bueno, entonces ella les contará más del método porque yo ya me comí el tiempo. Entonces, pues les invito, si les interesa o tienen estudiantes interesados en estos temas, estamos deseando saber de más gente que se interese por esto. Esta es la página del laboratorio. Gracias. Por cuestiones de tiempo, solo podemos hacer una sola pregunta. ¿Alguien? Muy rápido, Acela, yo platiqué con Fer, me acerqué a su póster, me explicó, y yo le decía que esto de los operadores focales puede servir en la terapia de la fascia, porque, por ejemplo, para resolver la anomia, para resolver la estructuración del lenguaje en la fascia dinámica o la fascia motora eferente, la fascia de Broca, nosotros damos estimulación semántica al paciente para que el nombre al que no puede acceder venga evocado por los operadores, ¿no? Entonces, y solo pues, sí, así hacemos la terapia de la fascia. Entonces, bueno, solamente comentarte, tal vez Fer te lo diga, pero que me parece que yo le preguntaba por la aplicación de su experimento y ella me decía, bueno, pues sí, para estudiar el lenguaje. Yo le dije, es que yo veo la aplicación inmediata, ¿no? En la terapia de la fascia, solamente eso. Perfecto, gracias. Ya teníamos que hablar antes de ahora ya con Marlon. Sí, gracias. Sí, yo tengo una pregunta metodológica. A mí me gustó cómo pusiste como los 3 instrumentos o los 3 kits distintos de lingüista. La pregunta es, ¿se pueden combinar? O sea, tú puedes tener un estudio y es lo que se promete mucho más un estudio que sea pluralista. Los que fueron a mi charla entenderán por qué estoy interesada en esto. O sea, cómo integrar información, pero que venga de distintas fuentes de pruebas. Yo creo que se puede integrar, déjame decirlo al revés, yo creo que debemos tratar de integrarlo, creo que en parte son, la idea es que son datos complementarios, es decir, hay cosas que no podemos obtener, hay generalizaciones que no podemos obtener de corpus, porque en el corpus, por ejemplo, no vas a encontrar, o sea, en los datos de corpus tú no vas a encontrar algo con lo que los lingüistas trabajan mucho, que son los ejemplos negativos. Que nosotros necesitamos saber qué no puedes decir, y eso no está en el corpus, lo tienes tú que generar. Entonces, no es suficiente el corpus, porque no todo aparece en los corpus y desde luego no aparecen ejemplos negativos. Pero pasa lo mismo al revés, si tú haces tu trabajo por experiencia, eso es un paso siempre doloroso en este tipo de trabajos, tú haces el trabajo de introspección y tienes lo que crees que ya está describiendo, ¿no? Tu expresión lingüística, y entonces te vas al corpus y buscas, ¿no? A poco, y empiezan a salirte ejemplos y dices, sí, nunca había pensado en esto, nunca había pensado en esto, nunca había pensado, y ahí están los ejemplos que tú no habías pensado. Entonces, yo creo que es necesario que tratemos de que es más honesto, digamos, hacerlo así, te topas con más dificultades, la verdad, y ahora, pues lo último será con lo experimental. El experimental todavía estoy reflexionando respecto a cómo van a encajar, es una parte que a mí me interesa también mucho y que creo que hay que teorizar sobre ella, porque creo que realmente lo que hace es que nos permite, bueno, creo no, esto es una evidencia, nos permite controlar por cosas que no controlamos en los otros 2 tipos de métodos.
da datos, en nuestro caso, cuando estamos interesados en pensar en procesos cognitivos, no solo en la descripción lingüística, necesitamos ir a datos experimentales. Entonces, pues, espero dentro de unos años tener una idea más concreta, pero por ahí va la idea, ver